El PRM tiene un problema de éxito. Era un problema de éxito. Y los problemas de éxito existen, ¿no? El PLD tuvo un problema de éxito. El PLD tuvo un problema de éxito. Leonel y Danilo llegaron a acumular tanto poder ah, que en un momento dado no supieron qué hacer con ese poder y se fueron a la mierda por el ego, por no saber manejar las emociones. Se atacaron en términos personales, se dividieron y el PRM se metió. El problema del PLD fue un problema de éxito. Y todas las debilidades y escándalos de corrupción y todo que se airearon del PLD después que perdieron las elecciones, bueno, antes de que perdieran las elecciones eso no se veía. El PLD tenía un 56% un año antes de las elecciones del 2020. 56% ganaba sin problema las elecciones. Pero tenían tanto poder, tanto éxito, pero no supieron distribuirlo, no supieron cooperar, no supieron repartir el poder. No, Danilo quería todo el poder y Leonel también todo el poder. Y por eso los dos se quedaron sin nada. Eso no se enseña aquí, porque aquí nadie estudia política, estoy a lo loco. Estoy a lo loco, estoy llevando una claque de tigre a bucear disparate con un picapollo y 500 pesos y ya, y a manipular a la gente. Pero eso que Leonel y Danilo hicieron debería ser objeto de estudio en las escuelas de política. Siempre vamos a necesitar la política porque todos somos seres gregarios, dependemos de la poli, de lo demás, de la poli, de la comunidad. Pero debemos estudiar porque la política tiene sus leyes. Ahora está el PRM en el poder y tiene otro problema derivado del éxito. Tiene la oposición dividida. El PRM y el PLD y la Fuerza del Pueblo no llegan a 35 puntos en las encuestas. En las encuestas reales no llegan a 35 puntos. Pero resulta que el presidente Abinader no va. No va. El presidente Abinader hizo una reforma constitucional solamente para demostrar que él no va. Que yo creo que pudo haberse utilizado para muchísimas otras cosas más. Incluso creo que todavía el presidente Abinader tiene la posibilidad de volver a abrir otro proceso de reforma porque está de constitucional, porque esta sociedad necesita incluir muchísimas vainas en nuestra Carta Magna y sacar un paquete. Por ejemplo, el artículo 37. Hasta que no modifiquemos el artículo 37 no vamos a resolver el tema del aborto, porque el artículo 37 blinda la prohibición absoluta del aborto, la blinda. Es un tema quirúrgico puesto ahí por la Iglesia Católica. Una concesión que Leonel le hizo a la Iglesia. El artículo 37 no lo escribieron los legisladores, eso no es verdad. Eso fue una vaina precisa quirúrgica. Y eso hay que quitarlo de ahí para resolver lo del aborto. Las tres causales nunca van a pasar con ese artículo 37. Que dice que la vida empieza con el polvo, cuando un hombre y una mujer tienen sexo y se produce la fecundación. Un disparate científico, pero está en la Constitución, pues. Eso hay que cambiarlo. Hay muchísimos otros ejemplos, pero ese no es mi tema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que el presidente Abinader hizo una reforma para que la sociedad creyera que él no va más, porque él tenía miedo a replicar el comportamiento de Danilo. Danilo dijo más de 100 veces que no iba. El presidente Abinader dijo también que no iba. En el 2015, Danilo Medina se peleó con Leonel, creó una crisis en el PLD, impuso la reelección y modificó la constitución para ir. Luis no quiere que lo metan en ese saco. Y dice, no, yo voté por la constitución que estaba ahí, pero yo no voy a volver a modificar la constitución para reelegirme, no voy. Y hizo una reforma solo para eso y le puso un paquete de candado. Entonces, Chu Vázquez, exministro de Interior, cónsul en Nueva York y ex secretario general del PRM, que fundó ese partido con Luis en el 2016-2015, y Ramón Alburquerque, uno de los políticos mejor formados de este país, han hecho declaraciones preocupantes de que el presidente Abinader debe repostularse en el 2028.
La del presidente, la de Ramón Albuquerque fueron más como una especie de lamento, diciendo qué pena que no se pueda volver, porque es un presidente excepcional. Pero las de Chu no. Las de Chu son una arenga para que el presidente se repostule. Ante eso, el Tribunal Constitucional, no ante eso, pero coincidiendo con eso, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que tengo acá, que dice lo siguiente. Tribunal Constitucional ratifica validez de la disposición que impide la reelección en el 2028. El Tribunal Constitucional declara inadmisible la acción contra la cláusula que prohíbe la reelección, porque estaba esta cláusula que prohíbe la reelección fue atacada por Aquiles Jiménez Fernández. Aquiles Jiménez Fernández es la persona que está vinculada con Hugo Veras y con Jochi Gómez en el expediente del Intran, que el Ministerio Público metió a Aquiles, ahora la semana pasada decidió incluirlo en el expediente. Entonces, ¿qué pasa? Que Aquiles Jiménez había sometido un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo que prohíbe la reelección en el 2028 y también a Raquel Arbaje, tanto a Luis como a Raquel Arbaje. Entonces, mediante la sentencia 407-25, el Tribunal Constitucional considera que no es posible someter a control de constitucionalidad una norma contenida en el propio texto constitucional, en virtud de que la Constitución no puede ser contraria a sí misma. Aunque sea absurdo, un texto constitucional no se puede atacar, no puede ser atacado por el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional está para cuidar la Constitución, no para atacarla. Ese no es un rol del Tribunal Constitucional. Ese es un rol de la Asamblea Revisora o de una reforma constitucional más profunda. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, esa atención, porque el recurso que sometió Aquiles Jiménez no fue unánime, el rechazo no fue unánime, fue aprobada por una mayoría precaria. No precaria, pero no por consenso de la mayoría. No figura, por ejemplo, la magistrada Army Ferreira, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto disidente de Alba Luisa Bert Marcos y un voto salvado del magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega. Ahí hay 3 disidencias. El Tribunal Constitucional tomó la decisión acogiendo el dictamen de la Procuraduría, que lo solicitó la inadmisión de la acción directa debido a que su objeto no está comprendido en los artículos bla, bla, bla de la Constitución. El Constitucional sostuvo que al analizar el contenido de la acción directa de inconstitucionalidad, se advierte que el accionante pretende que se examine la Constitución, la constitucionalidad de las mismas disposiciones de la Constitución de la República, la 10ª disposición transitoria de la Constitución de la República proclamada el 27 de octubre del 2024. O sea, Aquiles ataca el artículo transitorio número 10 de la Constitución aprobada el año pasado. El Tribunal Constitucional dice que hace suyo el criterio de la Suprema Corte cuando en su momento ejercía el control de la constitucionalidad mediante su sentencia de septiembre del 2025, donde se pretendía que se declarase la inconstitucionalidad de una de las disposiciones transitorias de la Constitución. Sostuvo que las disposiciones de la Constitución no pueden ser contrarias a sí mismas. También, conforme a lo argumentado en la sentencia de 0352 del 2018, resulta que el contenido de la Constitución es inimpugnable, no se puede impugnar el contenido de la Constitución. Las constituciones no se pueden cuestionar, solo se pueden reformar.
en el Congreso, en la Asamblea, como Asamblea Revisora o Reforma Constituyente. Eso es. Entonces, la magistrada Alba Luisa Bir Marcos, que esto es lo que a mí me interesa, dice que el tribunal debió conocer y analizar el fondo de dicha acción en atención a la existencia de una posible antinomia constitucional que comprende el choque entre la cláusula transitoria atacada, la número 10, y el principio de igualdad y el derecho a elegir y ser elegido, derechos fundamentales previstos en los artículos 39 y 22 de la Carta Magna. Esto es un debate interesante porque ella dice que el transitorio 10 ataca el principio constitucional fundamental de elegir y ser elegido. Lo ataca. Dice esta jueza, ¿no? La magistrada Bir Marcos, Alba Luisa Bir Marcos. Ese apellido yo nunca lo había escuchado en este país. Ella dice que debió hacerse una labor de interpretación armónica entre principios y normas del texto constitucional, ya que se trata de un cuerpo único y sistemático que regula el ordenamiento del Estado y sus habitantes. Indica la magistrada que la unidad y uniformidad de la Carta Magna solo podrá mantenerse en la medida que los derechos no sean analizados desde una postura formalista y literal, sino que es menester contrastar todos los elementos que la conforman para salvaguardar el espíritu y la orientación dado por el constituyente. Lo que entiendo, como ex legislador que soy, legislador que fui, es que yo no sé, dentro del texto constitucional, si los valores fundamentales como esto de elegir y ser elegido tienen mayor categoría que los que no son fundamentales. Ahí habría un espacio para discutir, pero la Constitución es la Constitución. Y el Tribunal Constitucional no puede modificar la Constitución porque entra en labores de constituyentes. No lo puede. Y el Constitucional tiene razón en ese aspecto. No lo puede hacer. Ahora, los transitorios deben caerse solos. Los transitorios deben caerse solos porque si no dejan de ser transitorios. Si dice transitorio, aunque aquí Milton Ray Guevara se agarró el carácter de tránsito de gente que había nacido aquí, que tenía 20, 30, 40, 50 años aquí, y le dijo que no eran dominicanos, interpretando la Constitución. Dice abogado, dice graduado en leyes, pero ese es otro tema. Mientras tanto, ese es un problema para el PRM, porque el presidente Abinader dice que no va y hay una cultura de la reelección en República Dominicana, pero ya él cerró el tema y él cada vez que tiene la oportunidad ratifica que no va y que se va a pasar. Ahora, ya cuántos precandidatos producto de que el presidente no va han mostrado intenciones de ir. Bueno, ya van 9. Ya van 9. Vamos a ver, porque ayer se sumó el ministro de Industria y Comercio, nuestro amigo Ito Bisonó. Entonces, antes que Ito, se sumó Víctor de Asa, fuimos diputados juntos, es el secretario de la Liga Municipal Dominicana. Entonces está Wellington, la vicepresidenta Raquel Arbaje, está Carolina, está David Collado, está Yayo San Lobatón, está Guido Gómez Mazara y está Tony Peña Guava. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que van a competir. Van a competir motivados porque el presidente Abinader no va y porque el PLD y la Fuerza del Pueblo están divididos. Y el PRM entonces tiene el camino franco para reelegirse como partido oficialista. Y el PRM tiene que saber cómo gestionar este proceso interno, porque se le puede armar un lío grandísimo. Grandísimo, porque yo estoy viendo campaña inclusive sucia y negativa ya en los medios. Y se va a producir un canibalismo partidario si el PRM no controla el proceso de carreras presidenciales internas. Tiene que controlarlo, tiene que hacerlo lo más corto posible. Hay gente que tiene condiciones ahí, hay otros que no sacan una gata mía,
pero saben que si el proceso dura un año, duran un año sonando. Pero con la historia de divisiones y de canibalismo que tiene el PRD, que es la base ideológica del PRM, tienen que hacer un esfuerzo por controlar eso. Y tienen que tratar de que las personas que pongan a controlar ese proceso no estén vinculadas a alguno de los grupos, que ya eso es muy difícil. Que ya eso es muy difícil. Será interesante ver cómo el PRM controla el proceso interno, pero van a seguir voces insistiendo como Chu, que pesan mucho, como la de Ramón Albuquerque, que pesa mucho más, de que el presidente no debió cerrar ese capítulo de la reelección tan temprano. ¿Qué pienso yo? Que lo hizo por evitar una comparación con Danilo y porque la reelección es un tema que ha pesado mucho en el PRD histórico, sobre todo por las luchas de Peña Gómez y de Atuey de Camps, que hay muchos de los líderes de Atuey de Camps, del grupo de Atuey de Camps alrededor del presidente Abinader. Muchos, incluyendo su hijo, que es ministro de Educación. Y la lucha de Atuey de Camps con Hipólito por la reelección, que se fue y formó el Partido Socialdemócrata, el tema de Peña Gómez por la reelección, esas son cosas que pesan. Y por eso el presidente Abinader quiso separarse de un segundo intento de reelección. Lo hizo muy rápido, yo no sé. Ahora, abrió una situación crítica para su partido cuando todo el mundo debería estar enfocado en un buen gobierno. Yo pienso que sí también que lo abrió. Ahora queda ver cómo gestiona esa vaina para que no se le desborde ese proceso interno. Gente con condiciones aspirando y también gente sin condiciones, un grupo de gallo loco. Y van a salir más. Y van a salir más. Y le va a crear serios problemas al gobierno y al PRM si el gobierno y el PRM no controlan eso.